hablando ahora de la cirugía bariátrica, porque es uno de los tratamientos que habéis comentado, al que llegan algunos pacientes. Quería saber un poco más acerca de este procedimiento, en qué consiste y a qué tipo de pacientes suele dirigirse. Por ejemplo, Pablo, no sé si quieres comentar algo. Bueno, Sí. estoy afortunado Sí. con los expertos, pero Sí. bueno, hay múltiples guías a las que nos Sí. podemos remitir donde aparecen las recomendaciones y criterios de inclusión, pero sí creo que sería más interesante Sí. escuchar de quienes Débora y atienden Amador. esto. Sí, claro que sí. Pues bueno, la cirugía bariátrica consiste, hay diferentes técnicas, hay técnicas restrictivas puramente, aunque también tienen más explicación que solo la restricción, o técnicas mixtas o malabsortivas. Entonces, principalmente hacemos una reducción gástrica en las restrictivas, ya sea pues, un sleeve o una gastrectomía vertical, un tubo en el estómago, ¿no? Por ejemplo, en el bypass gástrico hacemos una reducción gástrica y empalmamos, seccionamos el intestino, lo unimos a ese estómago reducido y el otro cabo que ha quedado seccionado, pues lo unimos con el intestino. Entonces, el objetivo, digamos, es que quepa menos alimento y además pues el alimento pasa por otro camino diferente al habitual, de forma pues, que hay una alteración hormonal, una mala absorción de nutrientes, bueno, una serie de factores que hacen que el paciente ayudarle a perder peso de forma pues, más importante que con otro tipo de técnicas, ¿no? Y luego, en cuanto a las indicaciones, pues la obesidad severa es una de ellas. Hasta 2022 las indicaciones eran un paciente con un índice de masa corporal por encima de 40 o por encima de 35 con alguna patología asociada que no se está tratando bien médicamente. Y ahora, a partir de 2022, se han actualizado las guías. La Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica actualizó las guías y la indicación ha bajado. Esto pasaría a índice de masa corporal por encima de 35 sin patología asociada, o por encima de 30 incluso, que es una obesidad grado 1, con diabetes mal controlada o alguna patología asociada que no tenga control médico. No sé. Sí, básicamente lo que la cirugía es el último eslabón del tratamiento de la obesidad. De todos los que tenemos es el que ha demostrado ser el más efectivo, es el más eficaz. Son cirugías que, como ha explicado Débora, son cirugías importantes en las que vamos a tocar el estómago, el intestino, que técnicamente son complejas, pero que afortunadamente y a día de hoy, pues gracias a los avances tecnológicos, gracias al avance de la técnica quirúrgica en sí misma, son cirugías seguras. Históricamente estaban lastradas con una alta mortalidad, un alto riesgo de complicaciones, que los pacientes lo pasaban muy mal, y a día de hoy esto ya no es así. Los pacientes tienen un riesgo de complicaciones equivalente a operarse de la vesícula, aunque técnicamente la cirugía sea muchísimo más compleja. Son procedimientos que en algunos centros incluso se hacen en régimen de cirugía mayor ambulatoria, que el paciente no requiere de ingresar en el hospital y que además permiten reincorporarse al día a día en un espacio de tiempo corto, en 2-3 semanas, en función del tipo de procedimiento. Las personas que viven con obesidad y que son intervenidas pueden continuar haciendo su día a día normal. Y no sé si necesitan algún tipo de preparación previa para la cirugía. Sí, esto es lo más importante de todo. No solamente que la cirugía se haga bien, que no haya complicaciones y que no haya problemas, lo más importante es la preparación previa y la preparación y el seguimiento posterior. La cirugía, a mí me gusta decir que es como un empujón, es como una ayuda, ¿no? Tenemos un paciente que va por el mal camino y le vamos a dar un empujón muy fuerte para intentar que vaya por un camino más adecuado, más saludable, más correcto. Es un cambio muy importante, es un cambio muy drástico, no solamente en la forma de comer, en la forma de su día a día, y también va a referir un cambio muy drástico en su morfología corporal, en la forma que él se ve a sí mismo, y tienen que estar bien preparados y bien adaptados. Esto es importante, que conozcan bien lo que es la obesidad, que conozcan bien lo que es la cirugía, que hagan una adaptación previa en cuanto a cambios de hábitos dietéticos, cambio de estilo de vida, y es importante hacer un estudio preoperatorio adecuado por parte de todo el equipo multidisciplinar, pues para ver que no hay patologías que puedan condicionar el resultado o contraindicar la cirugía. Ya no solamente desde el punto de vista de riesgo quirúrgico o anestésico, sino también de estabilidad desde el punto de vista psicológico, de que no haya algún trastorno por detrás que haya sido el que haya motivado este exceso de peso y que pueda explotar o que se pueda mal controlar después de la cirugía. Esto es muy importante en todos los pacientes que vayan a quirófano.
Sorprende también que siendo una opción tan interesante, ¿no?, y tan positiva para el paciente, quería hacer mención a un dato que personalmente me ha llamado mucho la atención con respecto a los accesos a la cirugía bariátrica en nuestro país, y según tengo aquí, solo se realizan 12.000 procedimientos anuales ante 250.000 pacientes con obesidad severa, y además, en función de la comunidad autónoma, esto varía mucho. ¿A qué se debe esta dificultad en el acceso? No sé quién prefiere hablar del tema primero. Pablo, por Si te ejemplo. parece, Sí, claro que hablando sí. de números, lamentablemente todavía no tenemos cifras reales, son aproximaciones que, por ejemplo, el portal estadístico del Ministerio podemos sacar y obtener información aproximada del volumen quirúrgico. Lo que sí tenemos con bastante más certeza es ese porcentaje de población obesa. Y sí, estamos hablando de un 2-3% de pacientes que se intervienen en cirugía bariátrica del total de pacientes que en teoría podrían ser candidatos a esta opción. Barreras creo que múltiples, se nos iría toda la charla para hablar de barreras que empiezan desde el propio paciente, como ya lo hemos conversado, posiblemente esta descoordinación de distintas especialidades, la inercia terapéutica, esto, no tomarse en serio como una enfermedad crónica, que es como se debería considerar a la obesidad, hacen merma y los pacientes desde luego se nota esa inconformidad en los distintos informes, es una percepción. Bueno, Sí, y luego, una vez que ya llegan, ¿no?, si decimos ese 50% de pacientes que sí que son diagnosticados de obesidad y entran, con suerte, en una unidad bien compuesta por un equipo multidisciplinar de cirugía bariátrica, bueno, de obesidad, pues el problema son las largas listas de espera, no quirúrgicas solo, sino también de consultas. Pues a lo mejor un año para que pueda verle el endocrinólogo, luego una vez que le estudia, ¿no?, en una primera consulta, que tiene que hacerle pues una correcta anamnesis, exploración, ver toda la serie de patologías que pueda conllevar, que pueda tener asociadas, pedir una serie de pruebas, luego le tiene que volver a ver. Y luego, antes de la cirugía bariátrica, pedimos una ecografía abdominal, una endoscopia, con la lista de espera de las endoscopias, que le vea el psiquiatra, que le vea el neumólogo para descartar que tenga una apnea del sueño, y en cuyo caso ponerle una CPAP y que esté 2 meses al menos antes con su CPAP. Entonces, todo esto hace que el paciente pues dure, o sea, la espera hasta poder ser operado o tratado de otra forma por su obesidad, pues puede llegar a ser de 2 y 3 años. Y luego, una vez que nosotros le vemos y le incluimos en lista de espera, pues también eso es muy variable, como hablábamos, de un hospital a otro en la misma comunidad, incluso pues eso, entre comunidades, pues mucha disparidad, ¿no? Y esa lista de espera puede, pues según algún estudio, es mayor de 6 meses y puede llegar incluso a años. Entonces, destacar que en esa espera, pues los pacientes, como hemos dicho, son muy pluripatológicos y pueden sufrir, y hay estudios al respecto, pues un infarto, o sea, consecuencias serias, ¿no? Sí, la gran disparidad ya no solo es entre comunidades, sino también dentro de las mismas comunidades, entre hospitales que pueden estar muy cercanos, pues también hay grandes diferencias en cuanto a listas de espera y manejo de la patología. Probablemente uno de los grandes problemas sea que la cirugía bariátrica no es una patología garantizada en ningún sistema de salud a nivel estatal. Siempre están en una lista B, sin un tiempo máximo de espera garantizado, y quizás por la gravedad y el grado de afectación que tiene la obesidad, pues a lo mejor debería ser considerado igual que una cirugía oncológica, una cirugía cardiovascular, con un tiempo de espera prioritario o incluso garantizado, porque el beneficio que vamos a conseguir con la cirugía es muy, muy importante, no solamente para el paciente, sino también, y está demostrado, a largo plazo para el propio sistema sanitario. Entonces, si sumamos los tiempos de espera en las diferentes exploraciones, que son pacientes complejos que muchas veces no pueden ser tratados en cualquier centro, sino que, como bien ha explicado Débora, pues requieren de un centro especializado con un equipo multidisciplinar, en la que no solamente el cirujano tiene que estar bien entrenado, sino también el anestesista, enfermería, todo el equipo que maneja a los pacientes. Los pacientes quirúrgicos deben estar entrenados en esta patología. Entonces, limitamos cada vez más el acceso a los pacientes. Y Pablo, por ejemplo, ¿qué iniciativas lleváis a cabo, por ejemplo, vosotros, para poder un poco apoyar esos accesos y que se puedan mejorar? Tenemos en marcha un proyecto que incluye
al menos así lo hemos planteado a los distintos estamentos, a las distintas entidades que tienen responsabilidad durante el flujo asistencial de la persona con obesidad, para integrar, llevar a cabo reuniones operativas desde atención primaria de salud, endocrinología, cirugía de la obesidad, psicología, además incluir a las asociaciones de pacientes para definir cuáles son esas barreras, cuáles son esas estrategias y recomendaciones para abordar estas barreras y entregar documentos simples, sencillos, para implementar estas recomendaciones en cada estamento. Además, queremos ir un poco más allá, no solo que se quede en el entorno clínico paciente o cirujano paciente, también tenemos como segundo paso de este proyecto incluir a la administración, incluir a gestores tanto hospitalarios como regionales y nacionales, para que hacernos eco de la problemática, que entiendan el flujo, el impacto clínico económico de esta enfermedad, y que a todo nivel vamos a contribuir a primero hacer awareness, hacer concienciación de este tema, y después que se puedan tomar las decisiones basadas en recomendaciones tanto de pacientes, de los expertos y también de las administraciones. Este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando en este sentido. Y como segunda parte, contribuir a las actuaciones de las sociedades científicas, en este caso de la SECO. Creemos que una forma de organizar los trabajos multidisciplinarios es acreditando unidades funcionales de cirugía metabólica y de la obesidad. Esto de alguna manera protocoliza y estandariza la forma en la que una unidad atiende a su paciente, a la persona con obesidad. Y desde nuestro rol en terreno, llevar estos mensajes, hacer las asesorías adecuadas y también poner en contacto con la sociedad científica para incentivar la acreditación de unidades. Entiendo que todo este tipo de iniciativas son positivas, ¿no? Sí, son altamente positivas y muy necesarias. Además, es lo que ha explicado Pablo, de incrementar el awareness, la atención sobre el problema de la obesidad. Es importante en todos los estamentos, en los pacientes, para que reconozcan esa enfermedad, ese 40% de personas que viven con obesidad y que no reconocen este problema, entre los profesionales médicos para mirar de priorizar y saber dirigir mejor el manejo de estos pacientes, y también entre los gestores, que en última instancia tienen que ponernos a los profesionales los recursos necesarios para poder tratar a nuestros pacientes.